Bueno, muy buenos días a todos. Espero tengan una buena semana, un buen arranque. Hoy vamos a tener una entrevista con un gran profesional, un gran mediador, con el doctor Jorge Yunes. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muchas gracias a los que se suman en este momento, que se toman este rato. Si no, bueno, después, como digo, siempre pueden dejar preguntas durante la transmisión o después en los comentarios. Ahí se acaba de sumar el colega. Buen día, Jorge. Ahí ya te mando la invitación. A ver, dame un minutito. No. Buenísimo. Buenos días, abogado tradicional, Brenzo Somato. Hola, Jorge, ¿cómo va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Griselda? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, 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 muy bien, muy bien. Te veo y te escucho perfecto. Buenísimo, sí, yo también. Les decía recién a los colegas que, bueno, lo que digo siempre, que cualquier duda o pregunta durante el vivo la pueden hacer o incluso si después esto va a quedar colgado, en los comentarios quieren hacer alguna pregunta o lo que sea, también estamos a disposición. Y arriba en la flecha donde está el título de la charla de hoy, aparecen nuestros contactos de Instagram para que nos puedan seguir o si te quieren seguir y que aprovechen tus servicios que son excelentes, doy fe. Así que bueno, te agradezco antes que nada por aceptar la propuesta y poder compartir este ratito de conexión y de llevar un poco de información, porque la idea de estos encuentros es que sean abiertos a todo el público y en lenguaje claro y sencillo, como digo siempre, ¿no? Así que muchísimas gracias por este ratito de conectividad, Jorge. No, gracias a vos, Griselda, por la organización, la dedicación que tenés. Estás hecha una Instagramer prácticamente. Veo que estás con muchos vivos y no quería dejar de ser uno de tus participantes porque te sigo en las redes, sos muy activa en las redes y la verdad es que es muy útil. A veces uno está con reels de cómo hacer un bizcochuelo o cómo, no sé, o cómo limpiarse el cutis y de repente, bueno, surgen informaciones que realmente son útiles para gestionar conflictos, para, bueno, para tomar decisiones en temas judiciales también, jurídicos. Así que te Tal cual. felicito por este emprendimiento que tenés, por esta iniciativa y por dedicar de tu valioso tiempo también a compartir conocimiento. Te felicito. Muchísimas gracias. Sí, yo siempre digo lo mismo, Jorge, la gente no se acerca si no sabe o no conoce, si no conoce sus derechos no se va a acercar a nosotros para defenderlos, entonces es importante dar el puntapié inicial que es informar y tratar de comunicar de la manera más clara posible para que puedan llegar a nosotros o a cualquier otro colega que pueda necesitar de nosotros. Y como siempre soy partidaria de lo que siempre hablo del derecho preventivo. Precisamente una de las alternativas en el derecho preventivo es tratar de ir por la vía de los tratamientos de los conflictos fuera de las instancias judiciales, que a veces los tribunales son un dolor de cabeza, lejos de ayudar, complican más las cosas. Entonces, en esta idea del derecho preventivo también tiene que ver con esto de la etapa prejudicial o extrajudicial, donde las partes pueden llegar a tener algún tipo de acuerdo. Así que, como primer lugar, yo quiero que vos le cuentes a la gente cuál es específicamente la función que vos ofrecés desde tu profesión, más allá de que vamos a hacer como un pequeño lineamiento de cada método alternativo de resolución de conflictos para que la gente sepa con qué herramientas cuenta. Bien. La verdad es que la mediación como etapa prejudicial muchas veces fue vista como esto, como un papel para llegar al juicio, ¿sí? Y no como un Tal proceso cual. de diálogo, como un proceso de construcción de soluciones. Y la verdad es que la pandemia
nos permitió a través del Zoom, a través de acercar a las partes desde otro lugar, ya no desde una oficina, sino desde una conexión, como por ejemplo estamos vos y yo charlando. Hoy el 99% de mis audiencias son virtuales Claro. y la verdad es que es este diálogo. Yo, cuando vienen a las audiencias de mediación, vos sabés que siempre están con abogados, pero claro, las partes es su primera vez. Entonces, muchas veces están al pendiente de lo que su abogado le dijo que iba a ser la mediación, ¿no? Porque vienen Claro, tal cual. con una escucha. Y yo trato de desarmar un poco ese ovillo, ¿no? Mucha estructura, mucho formalismo. En la previa a nuestro encuentro yo te decía si te tenía que decir doctora o podía decirte Griselda. Y vos sabés que esos pequeños ajustes de cómo me refiero a vos hace a la gestión del conflicto, ¿sí? Por supuesto, por supuesto. Y la verdad es que este espacio, yo trato de que sea un espacio de diálogo, un espacio de comunicación, porque claramente hubo, pero no se llegó a ningún punto. Entonces, me pasa con consorcio, me pasa con empresas, me pasa con consumidores, me pasa con, no sé, temas societarios. Siempre hay situaciones que se desbordan y dicen, bueno, ya está, hago una mediación prejudicial y el abogado viene medio con supuestamente ese concepto de la demanda debajo del brazo, ¿no? Esa idea. Claro, Y, y uno tiene que tratar, si tiene del otro lado la posibilidad de también tener una empresa con abogado y todo, de decir, bueno, aprovechemos esta instancia. Es más económica, perfecto. es más práctica, se resuelve. Lo que pasa es que, claro, tiene que haber voluntad de todas las partes. Eso es Claro, clase uno de mediación, Griselda. O sea, el mediador no decide, el mediador claro, no juzga, claramente, no claro, determina. Lo único que hace el mediador es, en términos simples, es como poner la mesa. Es poner la mesa, poner los claro. platos, poner el horario de entrada, el horario de salida, y ahora le toca hablar a Griselda, después le toca hablar a Susana, después le toca hablar a Manuel, y así. Claro, tal cual. Sí, bueno, ahí también es importante, esto se lo vamos a informar, ya es como recordar un poco épocas de facultad, pero también comentarle a la gente, ¿no? Hay distintos, cuando decimos métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿a qué nos referimos? Bueno, hay distintas cocinas, por así decirlo, Me por gusta. las cuales se puede, digamos, generar un espacio de reunión donde la persona que conduce esa reunión puede tener una función determinada según el rol que ocupa. Entonces, el mediador, como bien vos decías, va a acercar a las partes, pero bueno, el conciliador, por ejemplo, puede proponer una posible solución. Distinto por ahí el arbitraje directamente es como que el árbitro va a analizar la situación y va a imponer una decisión y la decisión que defina va a tener fuerza obligatoria, lo que no significa que las demás soluciones a las que se lleguen, sea quien sea el que decide, no tengan fuerza obligatoria en el cumplimiento. Sabemos que los acuerdos son ejecutables, entonces no tiene sentido que la otra parte invite al afectado a un proceso largo, cuando en definitiva va a terminar perdiendo porque, a ver, hay una realidad, cuando vos presentás una demanda por un monto, ¿sí? Ese monto va a ser actualizable por los intereses que vos estás pidiendo en el proceso, con lo cual va a salir perdiendo igual en algún punto. Pero bueno, cada quien decide, ¿viste?, qué camino tomar. Entonces Sí. ahí es donde uno tiene que tener en claro cuál es el conflicto y qué certeza tengo yo de estar equivocado o no en el conflicto que se presenta. Por eso creo que uno de los puntos principales a hablar es qué tipo de conflictos llegan a estas mesas que requieren de un tercero que pueda intervenir para tratar de lograr algún camino ecuánime. Es buenísima tu pregunta. Recién dijiste algo que me encantó. La definición de certeza. Vos sabés que ese es un elemento clave en la construcción de una mediación y de una negociación, porque la gente llega a tu mesa, llega con certezas.
Por ejemplo, una de mis tareas habituales y cotidianas, yo soy, aparte de ser mediador, soy conciliador de consumo y trabajo en COPREC, ¿sí? Entonces yo recibo casos con aerolíneas, con bancos, con empresas de consumo masivo, con, bueno, y también proveedores de internet, telefónicas, en fin. Y una de las situaciones más comunes es la gente llega con la certeza de que pasó algo. Y en realidad lo que se empieza a hacer en la mediación es a desgranar esa certeza, ¿sí? Porque Claro. yo tengo dos frases de cabecera, una la dijo Borges y otra la dijo Gabriel García Márquez, no me voy a acordar cuál era, pero voy a hacer un resumen de esas dos frases, y es, eh, la realidad o lo que yo creo que pasó, ¿sí? Es lo que yo vi, lo que yo observé, desde donde yo estuve. Y eso se une literalmente a mi recuerdo. O sea, mi recuerdo es lo que yo entiendo que sucedió. Pero ¿qué pasa? Cuando vos venís a una mediación, te das cuenta que ya no hay un recuerdo, hay dos recuerdos. Porque ¿qué pasa? Vos venís con la mirada de tu cliente, no sé, un tema de medianería, un tema de edificios. Acá hay ruidos, acá hay problemas, bueno. En cambio, esa es tu verdad. Me molestaste, entonces Claro. se notifica, viene el consorcio, viene el administrador y viene el abogado. ¿Y qué pasa? Del otro lado llega otra verdad. ¿Y cuál es? Que se rompió una cañería importante del edificio, que se empezó a hacer obras de construcción. Pero claro, lo que yo digo siempre, nadie tocó el timbre, porque muchas veces esta instancia de mediación a veces no busca el primer método de resolución de conflictos es la negociación. La negociación son dos personas que se ponen a negociar un precio de un auto, un precio de una casa, se ponen a negociar un conflicto, sin la asistencia, como muy bien vos decías, de un tercero. ¿Sí? Si voy muy Claro. rápido, frena. Yo me acelero un No, montón está en perfecto, esta está, edad. Eh, no, no, está clarísimo. Aparte está, no, no, es súper entendible lo que nos estás contando. Está buenísimo también reconocer esa etapa previa donde hay dos personas adultas con capacidad de razonar y tratar de llegar a un entendimiento. Y bueno, es como el ABC de todo, ¿no? Y la capacidad de escucha y las ganas de escucha. La escucha activa es fundamental en estos temas. exacto, exacto. Y te decía en este tema de la construcción de certezas y de recuerdos, que cuando la gente empieza a compartir su conflicto, el mediador lo que generalmente tiene que hacer es empezar a tamizar, empezar a eh, observar, analizar esa pretensión que es, yo quiero que cese la obra, ¿sí? Yo quiero que terminen de hacer el ruido. Bueno, Ujú. quizás del otro lado hay un proceso que todavía falta terminarse, entonces es válido su pretensión, pero uno tiene que empezar a, ok, ¿y cómo pensás que podemos resolver esto hacia el futuro? Porque la gente, ese deseo de me dañaron, me molestaron, me rompieron algo, y lo que muchas veces cuesta un montón, te diría en estos tiempos, es traducir ese dolor, esa angustia, ese daño en términos económicos. ¿Sí? Por eso acá Claro, es donde laburan un montón personas como vos y poner en números el sufrimiento de una persona. ¿Sí? La tal famosa cual. liquidación. ¿Sí? Liquidación. A veces los letrados en esta instancia a veces llegan con esta idea de, bueno, quiero escuchar a ver qué me van a ofrecer, ¿sí? En vez de acelerarse. Pero pasa Claro, eso, ¿no? Las personas tienen que lograr en una mediación transformar toda esa bronca, todo ese enojo y todo ese daño que sufrieron y entendiendo que ya no se puede volver para atrás, no hay back to the future, claro. no hay volver al pasado o al futuro, sino tenemos que resolver las cosas con miras al futuro. Y de esa manera decir, bueno, ¿qué puede hacer la otra persona para integrar? Para ver que no son dos miradas contrapuestas, sino quizás son dos posiciones diferentes. Y Tal tenemos que cual. lograr integrarlas.
Bueno, ahí es donde entra en juego el otro ítem que va de la mano del conflicto, que tiene que ver con la empatía, y ahí estaba lo que vos me comentabas off the record, y está buenísimo, porque todo el mundo siempre habla de empatía, empatía, empatía. Bueno, pero ¿hasta dónde? Porque sabemos que los extremos son malos, o sea, está bueno estar en el lugar del otro, ponerse en el lugar del otro para ver desde esa mirada qué puede ver, pensar o sentir, pero en definitiva eso tampoco puede, digamos, sobrepasar contra lo que yo estoy pretendiendo o reconociendo como mi derecho. Es una excelente pregunta para la cual no hay respuesta. Te quiero concientizar. Tendríamos que llamar por ahí. ¿Cuántas neuronas son suficientes o cuántas conexiones de empatía? Porque hay como varios tipos de empatía, ¿no? Sí, Me he especializado, he investigado el tema, me gusta mucho. La primera aproximación que puedo darte es eh, tener, tener una mirada amplia, tener una mirada abarcativa, de no solamente cuáles son mis lentes, ¿sí? Yo te veo a vos con claro, los lentes. No solamente cuáles son mis lentes, qué es lo que yo estoy viendo, sino tener la posibilidad de ponerme los lentes del que está al lado y ver cómo él ve el conflicto. ¿Para qué sirve eso? Para empezar a instalar el conflicto. Porque muchas veces la gente tiene un conflicto por tenerlo en sí mismo y claro, no por buscar un resultado, no por buscar un objetivo, un propósito. Entonces la empatía es también esa decisión de tener, a mí me gusta una frase que se llama zoom out. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora, me estoy sí, alejando. Cuando uno se aleja del conflicto, o uno lo ve desde otra perspectiva, o simplemente, Griselda, lo que yo hago a veces, muchas veces para establecer empatía es fijar plazos, fijar tiempos. claro. Bueno, qué lindo que estuvo la reunión de hoy, qué bueno que Griselda se pudo expresar, que Marcelo se pudo expresar. Vamos a finalizar la reunión de hoy y vamos a fijar una nueva fecha. Y les voy a dejar una tarea. Y ahí viene el tema de la construcción, ¿sí? Les voy a dejar una tarea a ambos. Les voy a pedir que busquen dentro de sus posibilidades qué maneras pueden encontrar ustedes para resolver este conflicto. Entonces, terminada la audiencia, muchas veces, esto es algo que hago, Griselda, y es, le mando un audio a los letrados, ¿sí? A los letrados que forman parte de mis audiencias, sobre todo cuando están, vos fíjate que la mediación, vos elegís al mediador, pero Claro, cuando viene la otra parte viene a la audiencia con su letrado y no tiene la posibilidad de elegir. Vos ya lo designaste a tu tal cual. mediador. El abogado en otra parte, como profesional del derecho y con conocimiento de este espacio, también necesita conectarse con el mediador. Entonces, ¿yo qué hago? Termina la audiencia y le digo, hola Marcelo, ¿cómo estás? Me gustaría saber cómo te sentiste en este proceso. ¿Qué te gustó? ¿Qué puedo llegar a cambiar? Se trabajó sobre, por ejemplo, un tema bancario, un tema de situación de veraz, si tu cliente estaba muy angustiada porque no pudo acceder a un crédito hipotecario. Bueno, Ujú. del otro lado tenemos, sí, a una entidad bancaria que tiene sus modos de gestionar el conflicto, pero bueno, Sí, ¿me entendés este deseo de conectarme con el otro y ver y claro, tirarle la pregunta? El mediador tiene que ser un buen preguntador, tiene que hacer buenas claro, preguntas. El mediador no tiene respuestas, tiene buenas preguntas. claro. Ese es un punto interesante a tener en cuenta, porque vos fíjate que cuando hablamos recién, hace unos minutos, del rol según conciliador, árbitro, mediador, más allá de que el mediador no decide, acerca a las partes y acercar a las partes a partir de las preguntas, porque es verdad lo que vos decís. Muchas veces es la pregunta lo que descoloca a la otra parte, Total, ¿entendés? todo el tiempo. Eso es lo que pasa. Te pasa, por ejemplo, no sé, vos estás peleando para que un menor pueda estar con determinado progenitor.
Y entonces te dicen, bueno, pero ¿y qué recursos tiene? ¿Viste? Es como que Totalmente. viene como, van al hueso, y vos tenés que estar preparado para una posible respuesta, tenés que conocer muy bien la realidad de tu cliente para que al momento de llegar a una audiencia sepas por dónde podés ahondar o por dónde podés indagar. Por eso siempre es importante, yo siempre le digo a los clientes, yo necesito que me cuenten toda la película, no di Claro, apartes. Porque entonces claro, cuando yo me presento en un proceso o en una audiencia, me claro. dicen, ah, pero resulta que tal cosa, resulta, pero ¿por qué no me lo dijo en ese momento donde yo sabiendo esta debilidad de la otra parte, sé que la otra parte no me va a poder atacar con determinado condicionamiento, porque lo Sí, debilito sí, con la información que yo tengo. sí, es un muy buen punto. A ver, yo creo que conocer a un cliente eh, lleva tiempo, lleva tiempo. Mucho. Y hoy no tenemos ese tiempo, Griselda. Me doy cuenta muchas veces, estoy ahora, bueno, podría contar algún par de casos, pero estoy con algunos casos en curso donde me doy cuenta que vienen con posiciones muy frontales, es auto rojo con 4 puertas o nada. ¿Y qué pasa? Claro, Viene el abogado y repite esa pretensión, ¿no? Entonces, sí, sí, muchas veces el abogado empieza a conocer del conflicto cuando también empieza a escuchar a la otra parte. Porque tal cual, claramente, como abogados, como profesionales del derecho, nosotros tenemos dos orejas, pero en un momento estamos, si bien vos tenés que defender a tu cliente, un buen profesional sabe mirar a la otra parte y ver tal qué cual, otros derechos tiene la otra parte, qué otras posibilidades tiene de ganar la otra parte. En la mediación sirve la prueba y no sirve. Lo que sirve es el diálogo, lo que sirve es mantener abierta la llama de la tal cual. comunicación. Porque cuando empiezan a decir, doctor, yo tengo pruebas, y empiezan así, ¿no? Y te muestran en la cámara Sí, y claro, no es el momento, no es el espacio. Si es el espacio, bueno, pero deje ese papel tranquilo ahí. Yo me lo pasa después por PDF, tengo un drive con mucho almacenamiento, me lo puede pasar, pero tal me cual. gustaría saber usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere sacarse la mochila? Yo hablo de la mochila del proceso, ¿no? O igual Claro, tengo que, yo sé que vos también litigás en Cava, en Consumo y en Nación. Hoy tengo que sí, hablar bien de los procesos, están realmente, bueno, vos sabrás mucho más. Antes, y esto te voy a confesar, Griselda, yo decía, los procesos son lentos y largos, ¿sí? Lentos y largos. Entonces, o usted quiere sí, resolver esto hoy o quiere llevarse la mochila de su caso durante tantos años, ¿sí? Y sí, hoy me estoy dando cuenta, no sé, procesos que cerré en enero, eh, han tenido una audiencia de conciliación el mes pasado, o sea, en menos de 7, 8 meses, con, claro, obviamente, diferentes soluciones. O sea, la solución que uno tiene en mediación es proporcional, cuantificada a lo que te va a demandar a vos después, porque por ejemplo, en defensa del consumidor, Griselda, está el tema de la gratuidad. ¿Sí? En COPREC tal el cual. espacio es gratuito, pero lo que la gente por ahí no mesura, no procesa es, no, ¿sabes qué? Yo tengo abogado, yo voy a gastar toda la plata que quiera para hacer, no sé, tiro una agencia de viajes ahí muy conocida, para destruir esa agencia de viajes, porque lo que me hicieron, arruinaron mis vacaciones, arruinaron mi luna de miel, arruinaron mi tiempo, ¿no? Y la verdad es que si vos te pones en la balanza lo que esa persona tiene que hacer ahora, que es contratar un abogado, iniciar un caso, pagar esa Claro, demanda, porque la demanda no es gratuita, el trabajo del profesional se presume oneroso. Eh, el tiempo, hay una colega que la quiero mucho,
Se está conectando mucha gente amiga, Griselda, te quiero contar. Sí, sí, ahí Muchísimas estoy viendo gracias a que se todos. van, Sí, 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 sí. Ella se dice van que el sumando. tiempo, aunque es medible, es muy subjetivo. El tema de la respuesta inmediata. La gente está como ansiosa, que piensa que los conflictos son como una máquina de café, que aprieto el botón y Claro, sale capuchino, ¿sí? tal cual, tal Y eso cual. es algo que vos lo sabés con tus clientes, me imagino tu WhatsApp lo que debe ser. Tenemos novedades, tenemos novedades, tenemos novedades. Y en la mediación, Bueno, yo sí, para eso yo tengo una, pero es mi forma, no todos se manejan a igual. ver, Yo contame. lo que hago es, en el primer encuentro con el cliente, yo siempre le digo, yo soy una persona que estoy encima de los casos aunque ustedes no lo sepan, aunque yo no los llame todos los días ni una vez a la semana. Si en el transcurso de todo un mes no hubo ningún tipo de movimiento, ningún tipo de novedad, yo misma me voy a encargar de comunicarle. Mire, me contacto simplemente para decirle que todavía no tenemos novedades. Si las tengo, se las voy a transmitir. Lo que no puede haber es una falta de comunicación para con el cliente pasado un mes. Aunque no haya novedades, tenés que decirle que no hay novedades y que estás trabajando a la espera y que estás llamando al juzgado, etcétera, etcétera. Pero lo que no se le puede hacer es cortar la comunicación. Claramente no vamos a estar todos los días a Susana Jiménez llamando a los clientes, claramente, porque el proceso Bien, avanza llamando al juzgado, no al cliente. Pero sí bien, es muy importante buena frase. trabajar en las ansiedades de los clientes. Eso sí, Bien, fundamental. ¿Qué tema la ansiedad? Ahí tenés que buscar algún psicólogo para trabajar ese tema, porque te puedo asegurar que es un tema. muchas veces es por ahí la gestión, es Sí, saber sí, establecer sí, pausas, procesos, pero muy, muy interesante el tal cual. método, un mes, y sí, la verdad es que se nota, se nota. Yo creo que tenemos que tener un lenguaje claro. Eh, a mí me encanta hablar con palabras simples. He descubierto a lo largo de mi pequeña experiencia que por más términos complejos que use, no voy a ser más cool, te voy a cobrar más honorarios. Me gustan las palabras simples. Me gusta acercar el diálogo, que la otra persona... yo estoy acostumbrado a, después de hablar un ratito, le pregunto a la otra persona, ¿me entendiste? ¿Qué es lo que te dije recién? Y a veces la gente se vuelve loca Claro. diciendo, ¿cómo me vas a hacer esa pregunta? Si está claro. No, bueno, pero decime, ¿qué te dije recién? ¿Qué te dije recién? Y la verdad es que muchas veces se van a asombrar, pero la gente escucha lo que tiene ganas, lo que quiere y lo que se le antoja. Voy a repetir esta Sí, máxima. La gente escucha lo sí, que tiene ganas, lo que quiere y lo que se le antoja. Hacer un chequeo de la escucha, un claro, chequeo, ¿sí? Que es como, claro. es como estar tocando todo en una orquesta y no tener un tono, no tener un punto de equilibrio. Porque si no, vos trabajás, trabajás, trabajás. Te cuento un caso, ¿dale? Que me pasó donde no Dale, apliqué el chequeo vamos de a la la escucha. experiencia. A mí me interesa eso, me interesa de que me cuentes de los casos que te llegaron y hay algunos casos que Bueno, en su momento me habías contado off the record, muy sí, gracioso, pero que bueno, que se habían podido resolver sin ir a obvio, juicio. obvio. Pero te voy a contar un caso donde aprendí de mi error, aprendí de que no chequeé la escucha. Eh, Claro, Micaela, vamos a ponerle Micaela. Micaela llega a mí con un caso, es contra una empresa de pago rápido, de estas empresas de... Y ella tenía que ir un día, el conflicto es el siguiente, ella tenía que ir un día a las 6 de la tarde cuando salía de su trabajo a pagar una factura para que Avon le mande los productos y ella pueda con eso trabajar. Llega a la caja claro, y la chica le dice, no tengo cambio. Bueno, le explicamos a la audiencia, antes manejábamos plata, ahora son todo dinero electrónico, pero antes teníamos billetes y había una cola, no sé si vos te acordás, Griselda, de cambio justo. O sea, si vos ibas, tenías varias filas, pero podías ir a una donde sí, si vos llevabas justo, ibas más rápido. Bueno, todo esto a tono anecdótico. ¿Qué pasó? La chica le dijo, no tengo cambio. Pero acá en el puesto de diarios puedes ir. La chica va,
no puede pagar su factura, va al puesto de diarios, consigue el cambio, y cuando vuelve, la chica le dice, no, ya estoy cerrando, ya no te puedo atender. Claro. Y Micaela le dice, hoy me vence, hoy necesito pagar esta factura porque con esto trabajo y con esto llevo el pan a mi hogar. Bueno, piña va no, diálogo va, discusión, mala palabra va, mala palabra viene, la termina acompañando la de seguridad hasta la vereda y se terminó. Llega el Ajá. día de la audiencia, viene Micaela y viene, vamos a poner, José Pago Fácil, el apoderado, y viene el abogado, ¿sí? Busaniche, Sí, viene el doctor Busaniche. Llega esta chica, y esta chica había transcurrido un mes y medio, no, un par de meses. Y cuando ella me cuenta, ella llegó antes, ¿sí? Llegó antes a la audiencia, antes que el abogado y la empresa, y yo le hice pasar, la sí, escuché un poquito, ella estaba tremendamente angustiada, porque habían agraviado su persona, habían claro. agraviado su dignidad, ¿sí? Ujú. Y que yo no pude percibir, que eso no tenía costo, que eso no tenía precio. Claro, tal cual. ¿Qué hice yo en la audiencia? Busqué ponerle precio, porque acá se resuelve con resarcimientos. Bueno, te cuento lo que Tal cual. pasó. Bueno, yo te Sí, digo, la doctrina dice muchas veces, porque a veces dicen qué difícil es cuantificar el daño moral, pero como dice la doctrina, lamentablemente no existe otro medio más idóneo que el económico. claro. Es la realidad, o sea, es muy difícil cuantificar el daño, pero no hay otra forma de ponerle digamos, un Yo, resarcimiento al daño moral que no sea en dinero. yo había evaluado lo que ella había perdido, ella había pagado por una factura de 7.000 pesos, y ella con esos 7.000 iba a ganar otros 7.000. Había hecho un número rapidito y le había hecho 15. Te estoy hablando hace un par de años atrás, donde 15.000 pesos no Sí, eran lo era que un son número, 15.000 pesos hoy. Claro, era un número. tal cual. Bueno, vos sabés que en un momento de la audiencia, eh, después de relatar el conflicto, el abogado era bastante cancherito, el apoderado tenía algún tono soberbio, que es común en este espacio. Es Eh, típico. y en ese momento me refiero a Micaela, giro y digo, bueno, Micaela, contame eh, cuánto es qué es lo que vos pretendés de este espacio, cómo podemos resolverlo hacia futuro, porque el pasado no se puede cambiar. Y ella Claro, queda, le quedan las cuerdas vocales trabadas, literal. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Micaela no podía. Entonces, así, y digo, 15.000 dijiste recién, le digo yo, ¿no? sí, Sí, me dice. Bueno, yo contento, el abogado dice, bueno, Doc, dale, ciérrelo con acuerdo que me quiero ir. Literal. En ese momento se hacía el acuerdo en el momento, entonces empiezo a escribir en el teclado, tiqui, 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 sí, tiqui. Estoy haciendo el sí, acuerdo y acá está mi aprendizaje. Y en un momento, ninguno había legitimado a ninguna persona, o sea, no se había resarcido el daño, ¿sí? Y en un momento, el apoderado se gira y le dice a su abogado en tono cancherito, le dice, a ver si me escuchas, ella también le dijo gordita, pa, 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 pa. ¿Para qué? no, ¿Para qué? La otra escuchó y empezó. Vos tenés unas empleadas del tomate, empezaron a hablar con términos no muy elegantes, se desmadró la sí, situación, ella se angustió, empezó a llorar. ¿Qué hizo el abogado? Doc, ciérreme el acta, nos vamos, no ofrecemos nada. Tuki. Tuve que cerrar sin acuerdo, me quedo charlando un ratito con Micaela, ¿no? Y, y bueno, ella me dice, Jorge, en ningún momento el apoderado me pidió disculpas. El dueño del local nunca me pidió disculpas. Y encima empezó a charlar de que yo la ofendí porque ella me ofendió, pero la que primero me dijo gordita era ella, la cajera. Entonces, me claro. dice, nunca me pidió disculpas. Vos fíjate,
el mediador estaba buscando que ella ese día se lleve 15.000 pesos en una transferencia, en un cheque, lo que sea. Pero quizás si yo hubiera escuchado un poquito más su corazón, si hubiera escuchado un poco más su necesidad, yo le hubiera podido empujar o servirle claro, la mesa al apoderado y al abogado diciendo, bueno, estamos acá en un caso triste, ¿verdad que eso no debería haber nunca ocurrido? Como tirándole un centro, ¿no? claro. Porque No, no todo... pero, a ver, también es importante marcar este punto. Cuando hablamos del relato de los hechos, esto es, siempre decimos lo mismo. ¿Está mal la acción? Sí, pero ¿quién la empezó? Claro. Pero más allá de Entonces, eso, él como responsable de esa empresa, tal cual. eran dos frases. Sí, discúlpanos, querida, estamos con mucho trabajo últimamente y está complicada la mano y la gente, discúlpanos, discúlpanos. Aparte, ni siquiera era con él. O sea, ella trasladó el enojo que tenía con la cajera al dueño de ese lugar. Pero, Claro, digo, yo no me preocupé por establecer la paz antes del número. Por eso te digo que no claro. escuché Sí, te bien. entiendo, te Fui rápido entiendo, al te número. Yo entiendo. quería que ella se lleve plata ese día. Y no, Claro. no logré Y no, ninguna de las dos. y evitar, no, y evitar el juicio, pero a ver, acá hay una realidad también, como digo siempre, no solamente está, digamos, el mediador, también en el entorno, no estamos hablando de un entorno de niños, son personas grandes con, digamos, con formación, con capacidad de razonar, entonces la otra parte, la parte de la empresa, ¿sí? Si realmente hubiese tenido voluntad y acuerdo, más allá de lo que hablaron entre ellos, hubieran cerrado el acuerdo, con lo cual me permito dudar de que realmente tenían voluntad de acuerdo. Me permito dudar si a lo mejor no fue una estrategia de decir sí pero no, qué sé yo, son ideas locas que a veces se Sí, les ocurren a los colegas, ¿no? pues, no, está buenísima tu duda, la aprendo para mis próximos casos. Las Sabemos que es un emociones, juego de estrategia la abogacía, es un juego de estrategia permanente, por eso es importante conocer bien todos los ingredientes con los que nos viene la gente cuando nos cuenta un caso. A veces me dicen, yo sé tal cosa, y siempre digo pero lo mismo, digo, la suponete que, gente, sí, 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 decime, la no, gente, lo que te quería decir es esto, la gente se piensa que el que está del otro lado te conoce a vos y conoce tu realidad. Y yo estoy cansada de decirles que si me van a decir algo de la otra parte, que vengan con pruebas. Porque yo puedo decirlo, fulanito es un loco. Bueno, ¿con qué lo acredito? Fulanito se claro, empastilla, ¿con qué lo acredito? Necesito una prueba médica de que consume medicación, si tiene una discapacidad, ¿dónde está el certificado que dice que tiene una discapacidad? Si, o sea, necesito pruebas, porque el que está del otro lado, para el que está del otro lado, vos sos un don nadie, tu entorno es un don nadie, y nada de lo que me digas off the record me suma si no hay una prueba que avale tu palabra. Hasta te sí, puede jugar sí. en contra, porque puede ser una difamación sin prueba. Ella, si vos te pones a pensar también en ella, en Micaela, ¿cómo Micaela podía probar que ese día le vencía la factura? ¿Cómo podía probar ella que trabajaba de eso? Porque en realidad también trabajaba de otra cosa, esa era una changa, y ella tampoco tenía una Claro, relación de dependencia, ella era una vendedora. A ver, yo creo que las emociones en la mesa de negociación, en la mesa de mediación, se afloran. Quizás hay sí, momentos para promover ese llanto. Yo, por ejemplo, otra cosa que aprendí es que yo antes le tenía miedo a las lágrimas, Griselda. Le tenía miedo porque lo veía como un signo de desequilibrio emocional, lo veía como un signo de, uy, pero se me carga a llorar, esto no es terapia, claro, ¿entendés? Pero a veces las lágrimas son, no solamente son sanadoras para el alma, sino también para los procesos. Porque una persona que claro, desagota, la lágrima es como un desagote. Cuando una persona desagota su ira, desagota su furia, acá lo que pasó también es que ella quizás no se sintió escuchada, no sintió que su pena
se ubicó en esa mesa de negociación. Yo fui muy claro, rápido del conflicto a la solución. claro. Y muchas veces, eso lo decía hoy antes, hay una mediadora divina que me está escuchando, los conflictos llevan tiempo. Los conflictos no son un granito que lo explotás. Los conflictos llevan Totalmente. tiempo. Entonces, y llevan tiempo para procesar también uno, ¿sí? No sé, recuerdo el caso de la mesa, también lo tengo presente, una señora que se le había roto una mesa de vidrio súper lujosa, comprada, carísima, y la empresa, la mueblera ahí, de esas que están muchas en Avenida Belgrano, no se quería ser Sí. responsable, porque decía que la había utilizado mal, ¿no? Lo gracioso de este caso, que también es un poquito más largo, pero voy a ir al aprendizaje mío, donde también volví a equivocarme, porque soy una persona que se equivoca demasiado y de eso trata de ir aprendiendo en este devenir de la Bueno, pero eso profesión. también es lo que hace tu mejor versión en cada negociación. Se aprende del Gracias, error. gracias. Sí, he aprendido a contar los casos donde fallé. Y eso me va retroalimentando, ¿no? No, viste que la gente suele contar sus casos de éxito. Tengo alguno por Sí, ahí también, pero la verdad es que sí, donde uno aprende más es donde uno mete la pata. En este caso, la señora quería que la empresa de muebles le recupere todas las cenas y almuerzos que ella había perdido con su familia. Literal, pero en serio, porque esa mesa era el lugar donde la familia iba a compartir y durante meses no lo tuvo. En esa construcción, donde también encima era un matrimonio el que venía a quejarse y ella claro. era un poquito más eufórica, era un poquito más calmo, pero entre los dos hacían una mezcolanza bastante bulliciosa para el conflicto. Lo La que me guerra de pasó los acá, roces era. sí, lo que me pasó acá es que ellos tenían que entender que tenían cierta parte en el conflicto. Ellos no se veían en el conflicto. El conflicto Claro, era, literalmente era, para que vos veas, me alejo porque me gusta moverme a mí, la mesa y la mueblera. Ellos no estaban en el conflicto. Tuvimos que tener una serie de reuniones para que ellos entiendan que ellos también estaban en el conflicto, que ellos también eran parte. claro, Y cuando ellos lo entendieron, ellos pagaron el flete y la mueblera pagó el vidrio. Y se llegó a un acuerdo negociado. Ellos no querían pagar nada, te puedo asegurar. Llegaron el primer día diciendo, yo acá no pago nada. bueno, pero entonces no fallaste ahí, Jorge. No, no, pero sí, puede ser, Se porque llegó a un acuerdo. igual el final, te cuento ya que hay letrados que me escuchan, el final, ¿sabés cuál fue lo complicado? Cuando cerramos el acuerdo, parece que la abogada no Sí. tenía mucha experiencia en mediación. Cuando le paso la factura de Ah, mis honorarios, ¿pero qué? Esto pagamos por partes iguales, ¿no? Le digo, no, no, acá paga usted, porque usted es la parte vencida. No, que yo no quiero pagar, que claro, esto no estaba en mis cuentas. Otro error que cometí ese día fue no aclarar que todo proceso tiene costos y los costos los afrontan las partes, ¿sí? Entonces, claro, logramos después, de hecho la dueña de la mueblería dice, sí, páguele al mediador que algo de trabajo hizo, pero muchas veces pasa eso, claro, ¿no? Nos olvidamos de medir el tiempo en dinero, ¿sí? Y es lo más tal cual. escaso que tenemos hoy. Por eso valoro que me invites a dialogar, valoro que podamos intercambiar en este tiempo porque lo que falta es tiempo. Nos falta tiempo a todos. Tal Y, cual. y, y creo que tenemos que ser, vuelvo a empatía, estoy con vos y no estoy mirando mis actualizaciones de WhatsApp, no estoy mirando mis mails, no estoy mirando si me suena el timbre, esperará la persona. Eh, Empatía es conectar con el otro 100% cuando estamos en un diálogo. Empatía es, dejo Tal cual. todo lo que estoy haciendo. Lo único que estoy acá es con un mate, que estoy un poquito afónico y lo uso, pero muchas veces somos multitasking, somos multitarea. Y te prometo que la gente se Tal da cual. cuenta. Se da cuenta. Hay algo que también me lo enseñó otra persona ahí que también nos está escuchando,
Y es este hecho, ¿no? A ver, contame tu conflicto, Griselda. ¿Qué estás escuchando ahí? ¿Se escucha, Griselda? ¿Se escucha Se los escucha ruidos el que estoy haciendo? teclado, sí. Sí, Y sí, vos, sí, sí. ¿y qué más, Griselda? Y yo así. Ah, mirá vos. Digo, si te estoy escuchando, después te puedo decir que estoy tomando notas. Dale, somos Claro. grandes. Tal Entonces, cual. Mirá, vos sabés que justo acá nos sí, están preguntando algo que tiene que ver con lo que nosotros venimos a proponer en este encuentro, dale. cuando decimos que la gente acuda, digamos, a estas instancias previas como método de solución y no como etapa administrativa para ir a juicio. Dicen, ¿qué pasa si se homologa el acuerdo y la otra parte no cumple? Lo que digo siempre, se ejecuta, tiene fuerza ejecutoria. Total, Lo mismo que total. una sentencia si no se cumple, con la única diferencia que te evitas todo un proceso con idas y vueltas de escritos, con el medio que te tenés que comer, que hay paro judicial, que la feria, que la demora del despacho, etcétera, etcétera, etcétera. A los fines de cumplimiento es lo mismo, tiene la fuerza de una sentencia, no se cumple, se ejecuta. Y no es lo mismo tener en un mail, te voy a pagar todos los días de cada mes alimentos, que tenerlo en un escrito, en un acuerdo, todos los días de cada mes voy a pagar alimentos. Un mail es una manifestación unilateral. En un acuerdo hay una manifestación bilateral. Hay dos partes que están firmando que se van a comprometer a eso. Muchas veces en esta instancia pasa eso, ¿no? De decir, eh, ¿para qué si yo ya lo tengo? Y ahora estoy, por ejemplo, en un caso complejo, ¿viste? De fraude electrónico. Hay muchos fraudes. De hecho, tiro una recomendación que me pasó hace poquito. Tuve que hacer una reserva en un hotel y me pidieron todos los datos de mi tarjeta de crédito, ¿no? Le recomiendo a las personas, uy, estás con la tos igual que yo. Para atrás. Les recomiendo a las personas no pasar todos los datos bancarios por un solo medio. Si tienen que hacerlo por extrema necesidad, pasan los 16 dígitos de la tarjeta por un medio, pasan el código de seguridad por teléfono y la fecha de vencimiento por WhatsApp. ¿Sí? No pueden Es pasar una todos buena los datos punta por un medio. esa. Claro. Y estoy ahora con un caso de fraude, te decía, que estoy con un caso de fraude bancario y claramente hay mucha bronca a veces por la mala atención. A veces hay soluciones, pero hay tanta mala atención porque hay tanto desborde de conflictos que la gente dice, nunca vine al banco, pago mi mantenimiento de cuenta, hace 20 años tengo este banco, y cuando tengo un conflicto, necesito que me lo solucionen y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hay una fiscalía en el gobierno de la ciudad donde a través de un link ustedes pueden hacer todas las denuncias de fraudes electrónicos. También se Tal puede, cual. obviamente, hacer en COPREC, pero vuelvo al punto de esto del convenio, y ahí también Karina, que también nos hacía, eh, habla Sí, del tiempo de la ejecución. Eh, Hay que identificar la voluntad y lo que la otra persona puede. Hace un tiempo claro. me contactó, yo juego al pádel, y uno de mis profesores me contactó porque había recibido una citación a una mediación por alimentos. Y lo que la Ujú. persona le pedía eran 80.000 pesos. ¿Sí? Él es monotributista, da clases de pádel, no llegaría a ese número never and the never. Ahora, como yo mucho no me dedico a litigar, no pude ayudarlo, pero lo que sí está bueno en estos casos es ver cuánto puede el otro, ¿sí? Porque también Claro, un convenio que el otro no puede cumplir no le sirve a nadie y no es un buen convenio. totalmente, O sea, totalmente. recuerdo un caso de un mueblero que le tenía que hacer la cocina a un gerente de Nike. Este caso también Y está este es buenísimo. y este es el Sí, último que contás y te voy a decir por qué, Jorge. Porque dale. son -10 y la aplicación
si no cierro antes de la hora, no me va a dejar guardar el vivo y me interesa que quede grabado. Buenísimo, buenísimo. Estaba este Dale, gerente de Nike, estaba este gerente de Nike que quería que le haga la cocina este tipo. Muebles de cocina para todos aquellos que hayan hecho alguna vez o que hayan pedido. Hay muy poca gente que labura muy bien, ¿sí? Antes ibas a Avenida Alberdi, hay algunos lugares, pero es muy importante acá la recomendación, el trabajo artesanal, cómo quedan las puertas, cómo quedan las luces. Vos podés creer que este tipo quería que el trabajo se lo haga este mueblero que llegó a mis audiencias, pero este mueblero estaba fundido, ya estaba cerrando sus locales, y este gerente quería que se lo haga él. ¿Qué pasó? En esta mediación, donde estaban los dos ahí, ¿y cuándo me vas a entregar? ¿Y cuándo me vas a entregar? En un momento, el tipo dice, yo puedo hacerlo, pero necesito tiempo. Y lo que el otro no claro, tenía era tiempo. Bueno, se fue así, gestionando el caso, y el aprendizaje fue que la otra persona entendió que tenía que esperarlo. Y ahí fuimos, me acuerdo claro. que vino también, a mí no sé si me regaló, mira, una repisa el mueblero, porque no tenía dinero, ¿sí? Y me acuerdo que creo que tengo ahí por ahí una repisa que fue parte de los honorarios, pero esta creatividad que te permite la mediación, de llegar a soluciones entreveradas, a soluciones mezcladas, ¿sí? Y les Bueno, animo a acá la también audiencia. vamos a sumar a lo que vos estás diciendo, vamos a sumar, por esto de utilizar en la mediación también lo que nos está diciendo justamente Estudio Pédula, que es esto de no olvidar a los abuelos. ¿Por qué? Por esta cuestión de que cuando vos reclamas determinado monto, que siempre digo lo mismo, los alimentos no es el número de que lo que vos gastás en el supermercado, es lo que hace al interés superior del niño, a todas sus necesidades. Entonces, es importante quizás en esta instancia de mediación dejar abierta la venta de, bueno, el progenitor o la otra parte va a poder afrontar tanto, lo que falta lo va a poder cubrir, no sé, con ayuda de los abuelos, a falta de los abuelos, los tíos, bueno, como se suele ramificar en derecho de familia. Siempre la prioridad va a ser el número que necesita el menor para que tenga su, digamos, interés superior cubierto en cuanto a necesidades médicas, en cuanto a necesidades recreativas, educativas, etcétera, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Acá te están diciendo un genio, Jorge, principalmente una persona que piensa en el otro, ¿viste? Yo te lo dije, yo te Oh, lo dije. qué divina Damaris, qué divina. Yo creo que en tiempos de mucha competencia y en tiempos de mucho egoísmo, o como dice el célebre autor musical, en tiempos donde están todos contra todos, habrá que declararse incompetente muchas veces Sí. y yo llamo a conectarnos con el otro, a conectarnos, a escucharlos, a entenderlos, a dar tiempo. Lo que falta es tiempo y yo agradezco que vos me hayas invitado a este encuentro, Griselda, sos muy generosa conmigo y espero haber compartido alguna idea, algún que otro concepto que haya sido útil para las personas que nos han escuchado. Seguro que sí. Yo quiero agradecerte a vos, Jorge, por compartir tu experiencia, dar algún que otro consejo también. Y bueno, como digo siempre, esto es el día a día y estamos siempre a disposición. No somos competencia, sino todo lo opuesto y sabemos que la unión hace a las voluntades para que todo tenga un mejor camino y una mejor respuesta ante los conflictos que se nos presenten. Estar abiertos a la escucha activa ante todo. Así que te agradezco, Jorge, por tomarte este tiempo, que tenés una agenda que te explota, pero tomás este tiempo para ayudar a generar conciencia en este camino del derecho preventivo y de buscar una salida donde el poder lo tiene quien lleva el conflicto y no un juez o un tercero. Así que muchísimas gracias, Jorge. Es por ahí. No, por favor, un placer haber hablado con vos, Griselda. Te quiero mucho, sos una gran profesional y espero que sigas compartiendo tanto conocimiento con tus seguidores. Es muy importante lo que haces, acercar esta información a personas que la necesitan. Así que muchísimas gracias. Totalmente.
Gracias a vos, Jorge, gracias a todos los que se sumaron, y bueno, ya nos vamos a estar reencontrando. Un abrazo. Dale, 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 dale. Chau, Griselda. A la audiencia también. Gracias Muchísimas a gracias por todos. tu tiempo. Gracias, gracias. Chao, chao.